Señor, oh Dios mío, Señor, tu gracia y tu misericordia la necesitamos cada día, cada día. Señor, yo quiero suplicarte en el nombre de Jesucristo que hoy, Señor, tu santa palabra pueda estar viva para nuestros corazones. Oh Señor, nosotros hemos entendido, hemos experimentado que tu palabra no es un libro más. No se compara a ningún libro, Señor bendito, que exista sobre esta tierra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el alma, Señor, y quiebra lo más profundo de nuestro ser. Padre, que esto se cumpla, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Estamos siguiendo nuestro recorrido por Primera de Corintios. Primera de Corintios, como sabéis, es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias del primer siglo, esta iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. ¿Qué sabéis de Corinto? ¿Qué sabéis de la ciudad de Corinto? No hemos preguntado, no sé si alguno de los que hemos estado predicando sobre esto ha hablado un poco sobre la ciudad de Corinto. ¿Qué sabéis de la ciudad de Corinto? Una ciudad griega, ¿sí? Pequeña, grande, era un puerto, sí, un pequeño puerto, gran puerto, ¿vale? Mucho comercio. Ahora, en sí eran dos puertos, porque estaba en un istmo, estaba en una, eh, cerca a dos mares y tenía dos puertos, por lo cual podía recibir mercancía del oriente y del occidente, podía intercambiar mercancía de Asia y de Europa. Por eso era tan importante Corinto. Era una ciudad grande donde habían venido a vivir gente de todo lugar, no solamente griegos, había judíos, había romanos, había de todo lugar en esta ciudad de Corinto y había mucha riqueza. Había agricultura, aparte del comercio había agricultura, se había desarrollado la industria febril. Era una ciudad próspera, muy próspera, muy próspera. Pero al mismo tiempo, la prosperidad había traído mucha corrupción. Dicen que llamar, llamarte corintiano, bueno, es una palabra que en griego, era casi un insulto respecto a la moralidad, ya que la moralidad de Corinto era tan degradante, era tan baja, que ya llamarte o señalarte como alguien de Corinto, en cierta medida, muchas veces era como una ofensa. Rasgos así tiene esta ciudad de Corinto. Y la iglesia estaba fundada dentro de esta ciudad, dentro de esta ciudad. Y esa es una de las razones por las cuales Pablo va a escribir a esta iglesia, porque dentro de esta iglesia surgen problemas increíbles que uno no lo puede pensar. ¿Sabéis vosotros los problemas? Hemos hablado aquí de un problema, de la división de la iglesia. Habían sectas, grupos sectarios dentro de la iglesia. ¿No? Un grupo que seguía, cuyo líder especial era Apolos, por si no lo saben, el segundo pastor de la iglesia de Corinto fue Apolos. Otro grupo que seguían a Pablo, fue el fundador, seguían a Pablo, ¿no? Otro grupo que seguían a Cefas. Y otros grupos que decían que solamente seguían a Cristo. Y era una iglesia dividida. Y esto ya era algo terrible dentro de la iglesia, porque la iglesia se supone que es un lugar de unidad. Y esta iglesia era todo lo contrario. Pero ¿qué más pecados o qué más pecados había en esta iglesia? Creo que vosotros podéis ayudarme en esto. ¿Qué más había allí? Vanidad, sí, vanidad. ¿Qué más? Hay muchas cosas más. Había fornicación, orgullo. Ah, ¿cómo? Divisiones, sí. Había un pecado que aún en la sociedad era rechazado. Dentro de la iglesia había incesto. Y Pablo va a decir que la iglesia, por su soberbia y su orgullo, no estaban ocupándose correctamente de este pecado tan terrible dentro de la iglesia. El capítulo 5, el capítulo que viene va a hablar sobre esto, donde un hombre estaba con la mujer de su padre, con su madrastra, ¿no? Era terrible. Y uno puede decir,
¿Cómo puede suceder esto dentro de la iglesia cristiana? Dentro de una iglesia cristiana que se supone que tiene que ser todo lo contrario a lo que se vive allí en la sociedad. Por eso es que Pablo ocupa 2 cartas para trabajar, para buscar que esta iglesia vuelva a ser la iglesia que Dios quiere. Y hoy día vamos a ver el capítulo 4 y lo que he visto en este capítulo, he titulado este tema, el impacto del orgullo en los servidores de la iglesia. Un problema que vemos en esta iglesia de Corinto es que los servidores, los que servían a la iglesia de Corinto, no tenían las cosas claras. No tenían las cosas claras. Se habían dejado absorber por el espíritu, por la cultura de la sociedad imperante. Y como sabéis, los líderes tienen mucho que ver con el calibre de la iglesia. Los líderes tienen mucho que ver con el calibre de la iglesia. Así como los padres tienen mucho que ver con el calibre de la familia, ¿no? Los padres colocamos más o menos cómo es la familia. Vamos a dirigir, vamos a señalar el camino de la familia. Los líderes, el líder de una célula, de un grupo, de un ADN, de un grupo del diamante, es el líder que más o menos impone el temperamento, el carácter, el calibre espiritual del grupo. En la iglesia, el coro pastoral, nosotros definimos el calibre espiritual de la iglesia. Y esta iglesia había sido impactada por el orgullo en los servidores. El tema que vamos a desarrollar, sigamos al próximo. La pregunta que vamos a desarrollar es cómo el orgullo deforma la identidad de liderazgo de una congregación. Algo de liderazgo hemos tratado la semana pasada y aunque no he querido hacerlo, pero el texto me obliga porque el texto sigue hablando sobre liderazgo en el capítulo 4 y sobre esto vamos a desarrollar, y la pregunta que vamos a desarrollar es cómo el orgullo deforma la identidad de liderazgo dentro de la iglesia. Y en primer lugar lo que vamos a ver es que va a deformar el orgullo, en primer lugar, va a deformar el concepto que tenían los líderes de sí mismos. La semana pasada ya vimos esta pequeña foto, ¿no? Veis ahí que este lindo gatito tiene un concepto erróneo de sí, ¿no? Los gatos son así, ¿no? Los gatos son así. Los gatos siempre se creen más especiales de lo que son, ¿no? Los perritos siempre son falderos. Los perritos tú los llamas ahí, los puedes patear y sigue viniendo el perrito a ti, ¿no? Pero un gato tiene una soberbia increíble, ¿no? Es terrible, ¿no? No necesita de ti, tú necesitas de él, ¿no? Alguien decía, ¿no? Hay cristianos tipo perrito y tipo gato, ¿no? Hay cristianos que siempre están contigo, queriéndote mucho, y hay otros que piensan que todos necesitan de ellos, ¿no? Se creen muy especiales. Bueno, el orgullo en el liderazgo de Corinto había deformado su concepto que tenían de sí mismos. Pablo va a decir en otra parte, en virtud del don que me ha sido dado, sido otorgado, me dirijo a todos para que nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 12. Ahora, 2 rasgos va a apuntar Pablo en el capítulo 4 respecto a cómo se consideraban los líderes a ellos mismos. Vayamos al verso 6 y 7, que es el texto que hemos estado leyendo, en los grupos también lo han visto. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y aquí viene el 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? En primer lugar, la primera deformación del concepto que tenían los líderes de sí mismos es que ellos habían adquirido la arrogancia para ellos mismos. Se habían hecho arrogantes. Otra versión va a decir, ¿alguien te hace a ti mejor que los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo que tienes lo has recibido, ¿a qué viene presumir como si fuera tuyo? Y mis hermanos, la arrogancia es una tentación que todos, aquellos que servimos al Señor, vamos a enfrentar. Si tú sirves al Señor, tú vas a enfrentar la tentación de la arrogancia. Todos aquellos que recibimos una responsabilidad en la iglesia, vamos a enfrentar esta tentación. Ya que junto con la responsabilidad que se te da dentro de la iglesia,
viene también autoridad. Cierto poder se te entrega cuando se te entrega cierta responsabilidad. Cierto poder. Sea pequeña o grande la responsabilidad que tú tomes, se te otorga también cierto poder. Y allí es donde va a venir esa tentación de hacerte pensar o creer que eres mejor que otros por la autoridad que a ti se te ha dado. Y Pablo va a decir, ¿quién te hace a ti mejor que los demás? ¿Quién te ha dicho semejante mentira? Y yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Por qué podemos creernos mejor que otros dentro de la iglesia? ¿Por qué? Pensaba en algunas cosas. Quizá podemos creernos mejor que otros por los años que tenemos en la iglesia. Perdón que voy a ir un poco al grano, ¿vale? Directo. Por los años que tenemos en la iglesia, si tenemos unos años en la iglesia, quizá nos creemos más importantes que otros que tienen menos. Perdón, mis amigos que tienen muchos años en la iglesia. Es lo malo de tener pastor. Si tenemos muchos años en la iglesia, es por pura gracia. La gracia de Dios nos ha mantenido. No lo merecemos. Sí que hemos dado más que otros, sí. Han trabajado más que otros. En toda iglesia hay gente que ha trabajado más que otros, ¿no? Se han sacrificado más que otros, ¿no? Hay gente que ha aportado aún para la construcción de la iglesia. En el local de Badalona me he encontrado con miembros, ancianos, que dicen, nosotros hemos aportado para que se construya esta iglesia. Y luego me dicen, te lo están vendiendo porque no quieren vender el local. Hay gente que ha aportado económicamente, más que otros. Ahora, pero Pablo, miren lo que dice en 1 Corintios 15, del 9 al 10. Si quieren pueden escucharme. Pablo va a decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, dice Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que si él ha dado más por el Señor, ha trabajado más que otros, no es porque él haya sido mejor que otros, sino porque la gracia de Dios ha obrado en él de una manera especial. Y él no lo merecía. Mis hermanos, cuando nos damos más para el Señor, nos sacrificamos más por el Señor, no es porque nosotros seamos especiales. Es la obra de Dios trabajando en nuestro interior, haciendo estas cosas que por nosotros mismos no lo hubiéramos hecho. Quizá nos podemos sentir más en la iglesia por el conocimiento teológico que tenemos, porque yo estudio en Informa, porque yo he estudiado en IPSTE, porque yo asisto a las clases de David Burr, porque yo he hecho la ruta del diamante, o porque simplemente sé más que otros. Pablo va a decir en 1 Corintios 13, verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada sirve. El conocimiento no nos hace más que otros, si es que este conocimiento no se traduce en una vida práctica, en amor. En amor por el prójimo, por el no creyente, en amor por el enemigo, en amor. Y quizá nos creemos más importantes porque nuestro ministerio aparentemente es de mayor importancia. Y mis queridos hermanos, es importante que entendamos que cada ministerio es de gran importancia para el Señor. No es más ni menos. Dios me pedirá cuenta a mí que soy parte del cuerpo pastoral y a ti que recibes las personas en la puerta de la iglesia. Dios nos va a pedir cuenta igual. Y a cada uno lo que nos va a exigir es fidelidad. A mí me exige fidelidad y a ti te exige fidelidad en el ministerio donde Dios te ha dado. Somos iguales, cada uno tiene una función distinta. Ni el pastor es más que el hermano que limpia al final o que recoge arriba o que atiende en la cafetería, ¿no? Todos cumplimos distintas funciones y Dios nos requerirá fidelidad. Pero la iglesia de Corinto, el liderazgo creía que era superior. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Le dice Pablo. Pero hay una segunda
una segunda deformación que el orgullo produce en la iglesia de Corinto. El verso 8 dice, ¿ya estáis saciados? Sigamos la B. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis. Hay otra versión que dice, con que ya estáis satisfechos y sois ricos, ya habéis alcanzado la realeza sin contar con nosotros. Ojalá fuese cierto para compartir con vosotros la realeza. Los servidores en Corinto se habían hecho autosuficientes. Autosuficientes. Esta es otra deformación que el orgullo produce en las iglesias. El creer que ya hemos alcanzado la meta. El pensar que ya no necesitamos de nada ni de nadie. El creer que nuestra vida espiritual es lo suficientemente rica, por lo cual ya puedo pasarme algunas cosas. Puedo pasar de algunas cosas. Como por ejemplo, ¿puedo pasar a veces de escuchar alguna prédica? Bueno, tantas prédicas he escuchado. ¿Puedo pasar de recibir un estudio bíblico? Y tantos estudios bíblicos he hecho. Ya no necesito esos tiempos de oración prolongados. Ya los he tenido. Ya no necesito recibir el impacto de la adoración a Dios junto con la familia espiritual. Mis hermanos, y esto es importante. ¿Qué es más importante aquí en la iglesia? ¿La prédica o la alabanza? Todo es importante. El culto empieza en punto. Y lastimosamente yo veo gente, ser invitados, perdonar. Veo líderes, servidores con tiempo, caminando por arriba, haciendo 1000 cosas, cuando es el tiempo de alabar al Señor. Y la adoración al Señor es de igual importancia que una prédica, porque hay un impacto poderoso en la adoración conjunta con la familia de Dios. Dios pide la alabanza de su pueblo en comunidad. Y debemos estar aquí en punto para poder alabar a Dios. Necesitamos estar en esto. Porque de otra manera entonces cortamos la alabanza. Todo es importante, los anuncios es importante. Cada parte del culto está hecho para adorar al Señor. Cada parte. Y tenemos que respetarlo. Spurgeon decía, yo adoro al Señor al escuchar una prédica. Yo adoro al Señor al levantar mis manos, al simplemente elevar mi alma al Señor. Todo es importante. Esta es una deformación que el orgullo espiritual puede producir en nosotros sin que nos demos cuenta y sin que seamos conscientes de la gravedad del asunto. Con que ya estáis satisfechos, ya sois ricos, ya habéis alcanzado la realeza sin contar con nosotros. ¿No nos hace recordar esto a las palabras del Señor en otra carta? ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 3? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, Dios mío, mis hermanos, Dios nos libre de llegar a la autocomplacencia con nosotros al pensar que hemos llegado ya. Y Jesús le va a decir a esta iglesia que se creía rica, que creía que no necesitaba de nada y de nadie, le va a decir, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Mis queridos hermanos, la autocomplacencia, la autosuficiencia, el creer que ya no necesitamos de nadie ni de nadie, nos llevará al estancamiento espiritual, lo cual produce atrofia espiritual. ¿Y qué pasa cuando algún músculo de nuestro cuerpo, alguna parte de nuestro cuerpo se atrofia? Se comienza a secar. Comenzamos a perder la frescura de estar vivo y afectamos a todo el cuerpo. El viernes creo llevé a mi pequeña que reciba su segunda vacuna, ¿no? Milagros estuvo en la primera, yo no pude estar y me dijo, no, esta vez que tú coge a la niña y tú sufre ahí, ¿no? Entonces la enfermera me dijo, coge la pierna, ¿no? Y a la pierna, no coge la pierna, y yo cogí la pierna, ¿no? Y la enfermera le metió la aguja, ¿no? Y mi hijita lloró, ¿no? Yo automáticamente lo que tengo que hacer como buen padre es decirle, yo no he sido, ha sido ella, ¿no? No me vaya a coger. Esta vacuna son como 6 enfermedades que evita, ¿no? Y una de ellas es la poliomielitis, ¿no? ¿Sabéis qué es la poliomielitis, no? Es una atrofia también en el sistema nervioso, en parte del cuerpo, ¿no? Y si conocéis a personas que tienen la poliomielitis, vais a ver, algunos tienen en la pierna, una pierna la tienen delgada, atrofiada.
totalmente. Mis hermanos, el estancamiento espiritual produce atrofia. Cuando creemos que ya no necesitamos y ya no crecemos, ya no tenemos tiempo de oraciones largos, ya no leemos la palabra como debemos leerlo, ya no buscamos al Señor, no buscamos ese encuentro con el Señor tan necesario, ya no lo buscamos porque ya los tenemos tantas veces. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que siempre reconocen que necesitan de Dios, que son indigentes espirituales. Necesitamos del Señor, siempre. Necesitamos del Señor. Los corintios creían que ya no necesitaban de nada ni de nadie, que ya lo tenían todo, por lo cual se habían convertido en una iglesia estancada que había comenzado a producir bacterias, como el incesto, y hongos espirituales, como la división, que estaban dañando profundamente la esencia de la fe de la iglesia. Sin embargo, hay una segunda deformación que produce el orgullo. ¿Dónde estamos por aquí? Ahí estamos. Se deforma el concepto del ministerio cristiano. Le preguntaba a Daniela si conoce a este hombre, me dice, ¿quién es? No lo conozco. ¿Alguno por ahí sabe quién es? Quizá en España no se ha visto. La pequeña casa de la pradera, ¿se ha visto aquí? O sea, ¿quién era? El reverendo Alden. Ostras, de la gente tiene que recordar, ¿no? Ese es el reverendo Alden. A mí me impactó mucho. Yo sabía que los jóvenes, creo que voy a cambiar. Otra ilustración que tenía era el reverendo, el cura de Los Miserables, el cura que atendía a los pobres, que visitaba a los ricos para llevar dinero a los pobres de Los Miserables. Pero dije, esto tampoco, así que estoy aquí. El reverendo Alden de la pequeña casa de la pradera es una serie antigua, ¿no lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? Levanten la mano. Sí, está bien más o menos. Mi ilustración ha caído. Daniel Ramos, no, eso es muy chaval para esto. Algo que me impactaba es una serie de estas norteamericanas antiguas de una familia que le pasaba todo, ¿no? Todo le pasaba, ¿no? Sembraban, iba un gran sembrío y venía una tormenta y se llevaba todo, ¿no? Era una desgracia. Este era un reverendo protestante, ¿no? Y era interesante, yo siempre recuerdo, no era creyente de niño, yo cuando lo miraba de niño en casa en las repeticiones, recuerdo, él llegaba con su carreta, su carro ahí tirado por un caballo, a visitar casa por casa, ¿no? Casa por casa. Y era el ministerio pastoral que este hombre hacía, visitar a los hermanos casa por casa. El ministerio pastoral. Mis hermanos, los corintios habían deformado el concepto del ministerio cristiano que Pablo había enseñado. Ellos lo habían olvidado. Y vamos a la próxima diapositiva. Dos maneras en que lo distorsionan, lo tuercen. En primer lugar, ellos habían desarrollado un ministerio, un concepto de ministerio sin sufrimiento, sin sufrimiento. Y Pablo va a decirnos en el verso, vamos a ir otra vez, el verso 9 del capítulo 4 de 1 Corintios. Pablo, al ver que ellos están desarrollando un concepto de ministerio sin sufrimiento, va a ponerse como ejemplo. Y va a decirnos, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como, ¿qué dice? Postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice? Espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. O sea, está siendo irónico Pablo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo se va a dar cuenta que la iglesia de Corinto se había dejado influenciar por la prosperidad de la ciudad en la cual se encontraban y los placeres que ésta ofrecía. Como les he dicho, la sociedad de Corinto era una sociedad pujante, de éxito, floreciente, muy floreciente. Y los líderes de la iglesia se habían acostumbrado a este acomodo, a esta vida de prosperidad. Y no querían sufrir. Y habían rechazado el concepto del sufrimiento en todos aquellos que sirven dentro de la iglesia. Y por eso, si uno estudia más la carta de Corintios, se va a dar cuenta que a Pablo lo estaban menospreciando porque decían, ¿cómo un líder va a estar
pasando todo lo que este hombre está pasando. Desgracia tras desgracia. Y Pablo va a definir claramente cómo es un servidor de Jesucristo. Y va a dar en el verso 8 o verso 9, va a colocar la imagen que se daba en el Imperio Romano cuando un general romano había conquistado una ciudad y entraba a la ciudad romana. No sé si habéis visto las pelis. Un general romano conquistaba una ciudad y venía con su ejército y entraba a la ciudad. Entraba el general primero con su ejército atrás y habían los vítores y los aplausos del pueblo y aplaudían y todo. Iba pasando la ciudad y atrás de ellos venía el general vencido con sus soldados vencidos y sus funcionarios vencidos. Venían esclavizados e iban caminando y estos soldados vencidos recibían la burla, recibían los gritos de la gente e iban directamente caminando y se iban hasta el circo romano a morir a manos de gladiadores o de fieras salvajes. Y Pablo les va a decir a los corintios, ¿sabes lo que somos nosotros, los servidores de Cristo? No somos los que están delante del desfile. Somos los que están detrás. Los que reciben burlas, los que reciben sufrimiento, los que reciben dolor y los que van destinados a la muerte. De una sola imagen, Pablo rompe esa visión del servidor exitoso respecto a los estándares de este mundo. Qué fuerte enseñanza que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, envanecida en su triunfalismo mundano, en su vida que buscaba éxito mundano. Y esta misma enseñanza es la que Dios quiere refrescarnos esta mañana. Y esto es muy fuerte, mis hermanos. Yo escuchaba esa canción, la penúltima canción. Habla, es muy fuerte lo que hemos cantado, dar mi vida hasta morir, dice. Y lo que Pablo está diciéndonos a través de este verso es esto. Si tú has decidido servir a Dios, debes saber que en este mundo tú no vas a ser considerado un ganador, sino como uno que está perdiendo su tiempo y energías en cosas que no valen la pena. Eres un perdedor. ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿A qué estás dedicando tu energía? No vale la pena estas cosas. Esto ya pasó, esto es del siglo pasado. Pablo va a decirle, si tú has decidido servir a Dios, de este mundo vas a recibir solamente burla, menosprecio y dolor. Está destinado a morir para las pretensiones que este mundo tiene para ti, pero para poder vivir para lo que Dios tiene para ti. Esto es un poco difícil, mis hermanos, de entender. Pero este concepto nos debe llevarnos a hacernos algunas preguntas. ¿Estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Estás dispuesto a soportar lo que tengas que soportar por el Señor? Mis hermanos, a veces estamos en la iglesia y no podemos soportar el golpe de un hermano, la ofensa del otro. Y nos ofendemos. ¿Cómo me va a hacer así este hermano? ¿Cómo me va a tratar así? ¿Cómo va a hacer esto? ¿No? Y nos dolemos. ¡Ay, qué terrible! Pablo dice, mis hermanos, estamos hechos para sufrir. Todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Por eso nuestro Señor dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? Estaba clarísimo desde el inicio. Todo aquel que quiera salvar su vida en este mundo la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde su alma? ¿Qué le aprovecha? Pero debes tener en cuenta que si tú vives el cristianismo real, te va a tocar sufrir. Bueno, si vives un cristianismo light, así suavecito, tampoco no queremos comprometernos tanto, ¿no? O sea, no hay que ser fanático, ¿no? No, predicar, no, ¿para qué predicar? Porque se pueden sentir mal o cosas como esta. Si vivimos un cristianismo light, indudablemente quizá pasemos desapercibidos, ¿no?
Pero cuando comenzamos a vivir el cristianismo de fidelidad, esto nos puede traer complicaciones. El verano leí este librillo de la historia de la Alianza Cristiana y Misionera y me mató. Me mató. ¿Sabes que la Alianza Cristiana y Misionera se creó siendo como una agencia misionera de enviar misioneros a todo el mundo? A todo el mundo. Es increíble. Comenzó con un grupito pequeño, Simpson, y de ahí trabajó y comenzó a enviar misioneros a todo lugar. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde varios países aquí entran en guerra y en América, Estados Unidos entra en guerra con Japón. No quería entrar, pero Japón ataca Pearl Harbor y comienza la guerra. ¿Sabes quiénes estaban en Japón? Misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera. La guerra cobró un terrible precio a la alianza en términos de vidas humanas. Japón conquistó 10 de sus 20 campos misioneros y encarceló a 80 misioneros adultos y 45 niños. 10 de los adultos morirían en un instante. La matanza empezó en Borneo. El reverendo Jackson sabía que era un hombre señalado. Había piloteado una avioneta anfibia para la alianza, transportando a misioneros y suministros a lugares remotos de la isla. Después que la guerra llegó a Borneo, podría haber volado a un lugar seguro y haberse reunido con su esposa e ido. Pero él pensó que su lugar era quedarse con los otros misioneros que no podían escapar. Jackson se ofreció a ayudar a las fuerzas militares holandesas, ayudando a los enfermos. Los japoneses no lo perdonarían. Los japoneses, cuando Borneo cayó frente a los invasores, Jackson escondió la avioneta en la selva y se unió a sus amigos, el reverendo Sande y su esposa, en el campamento de internamiento de Long Beran. Jackson y la familia Sande habían llegado a Borneo el año anterior. El verano del 42, la guerra terminó para Jackson, los Sande y su bebé, y unos 120 misioneros y europeos. Los japoneses primero asesinaron a todos los hombres y algún tiempo después a las mujeres y a los niños. Eso es sufrir, hermanos. Y yo pienso que mi cristianismo no se compara. A veces pedimos queremos tanto comodidad, pedimos beneficios, queremos vivir bien. Pero mis hermanos, el cristianismo que Cristo vino a predicar es un cristianismo de sufrimiento, de sacrificio, de dolor. En el mundo tendréis aflicción. Y esto tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tenerlo claro. El ministerio trae sufrimiento, los trae. Trae dolor, los trae. Trae dificultades, los trae. Menosprecio. Pablo va a decir en otras cartas, tengo persecuciones de afuera, peligros de afuera, problemas de adentro. Pablo tenía problemas de distinta índole. Pero él decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor nos ayude a vivir y a guardar la esencia de nuestra fe. Mis hermanos, vivimos muy cómodos. Y no estamos hablando que tenemos que rechazar esto, pero tenemos que en medio de cómo vivimos, esforzarnos por mantener esa luz fuerte, encendida fuertemente, fuertemente. Los corintios habían dejado de lado los valores cristianos. Pablo va a seguir diciendo en el verso, ¿cuántos minutos voy? Ya tengo que terminar. Pablo va a seguir diciendo en el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Mis hermanos,
Este es el mensaje que Dios te va a dejar. Hay un punto más que vamos a dejarlo ya para, podéis estudiarlo vosotros en vuestra casa. Pero el mensaje que yo quiero dejaros y que creo que el Señor nos deja es, tenemos que volver al cristianismo de la palabra de Dios. Vamos a sufrir, sí, pero tenemos que seguir alumbrando en esta sociedad que lucha por apagar la luz del Evangelio. Miramos las sociedades que están siendo atacadas hoy en día, ¿no? La guerra es tan terrible, es tan terrible. Pero mis hermanos, aquí el diablo de manera sigilosa está tratando de apagar nuestra llama y tenemos que encenderla. Yo en mi casa, yo en mi hogar, yo con la gente que conozco, tú en tu casa, en tu hogar, con la gente que conoces, tenemos que encender nuestra llama, tenemos que predicar el Evangelio, aunque nos rechacen, aunque nos digan que somos tontos. No importa, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Esa es nuestra misión. Para eso estamos aquí. Tenemos que vivir el cristianismo. Ese es el cristianismo, no hay otro. No hay otro. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, solamente podemos decir que nos perdones, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos bajado, Señor bendito, el listón. Nos hemos acomodado. Señor, quizá dejándonos influenciar por esta sociedad a una vida de disfrute, de comodidad, de éxito. Señor, ayúdanos como iglesia a guardar el buen depósito de la fe. A guardar el buen depósito de la fe. Señor, ayúdanos. Ten piedad de mí como pastor y de mis hermanos. Ten piedad. Bendícenos. Gracias porque contamos con tu Espíritu Santo. Gracias, gracias. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque has dejado al precioso y bendito Consolador morando en nuestras vidas. Gracias. Él es nuestro Dios, nuestro guiador. En el nombre de Jesús.